Y de hecho se ha comprobado que las personas que hablan 2 idiomas tienen menos probabilidad de sufrir una demencia. Entonces, ¿quién habla 2 idiomas aquí? Pues póngase a estudiar un idioma. Ese puede ser un tipo de estimulación. Vamos a estudiar un idioma porque está comprobado científicamente que al ser bilingüe reducimos el riesgo de sufrir una demencia. ¿Sí? Entonces, el deterioro cognitivo, como les decía, es una de las principales discapacidades de los adultos mayores. De hecho, la OMS dijo que en Latinoamérica la mayoría, o sea, dan como un porcentaje que la mayoría de los adultos de 60 y más tienen un problema de demencia. Y como les decía, y menos de 1/3 está bien diagnosticado. Entonces, ¿qué pasa si no está bien diagnosticado? Empezamos con los síntomas leves, no nos damos cuenta y luego terminamos con una demencia. Se oye muy triste, ¿verdad? Pero es que es la verdad, necesitamos hacer algo. Y bueno, tenemos diferentes tipos de demencia que no las voy a explicar, pero nada más para que tengan una idea que no solo, porque solamente pensamos en demencia y podemos pensar solamente en Alzheimer, ¿no? Pero no solamente hay Alzheimer, hay otro tipo de demencia. Y una de las demencias que me preocupa en México, bueno, aparte de la enfermedad de Alzheimer, son las enfermedades que tienen que ver con esta parte con la parte vascular. Por ahorita les voy a poner una gráfica. Entonces, pero la más importante como a nivel mundial es el Alzheimer, ¿no? Se dice que ocupa el 10%, o sea que de todas las demencias, ocupa, perdón, me equivoqué, el 10% de los adultos mayores de 60 y más pueden tener Alzheimer, y si subimos de edad, pues el porcentaje de tener una enfermedad de Alzheimer se quintuplica, ¿cómo se dice? Quintuplica, ¿verdad? Y luego, a nivel mundial, imagínate esto, en el 2025 se estima que habrá 34 millones de personas con Alzheimer. Es que es altísimo, 34 millones de personas con Alzheimer. Es muy alto. Porque, quiero aclarar, estos que dice 34 millones de Alzheimer, quiere decir que están bien diagnosticadas, ¿verdad? Pero si solamente 1/3 se está diagnosticando, quiere decir que no solamente van a haber 34 millones. O sea, van a haber 60 millones, pero solo la mitad está diagnosticada. Y a los otros les dijeron, pues que es por la edad, ¿no? Que es porque ya está viejo. Ya déjalo ahí porque está viejo, ¿sí o no? No, es que son ideas de viejo. ¿Cuáles ideas de viejo? Eso no es tener una vejez saludable. Entonces, tenemos que preocuparnos de que si no estamos conscientes de estimular nuestra mente y aparte de hacer un diagnóstico temprano, pues no estamos haciendo absolutamente nada para tener una vejez saludable, ¿sí? Entonces, como les decía, el Alzheimer ocupa el 50% de todas las demencias. Las demencias de cuerpo de Levy, y la vascular es una de las demencias que me preocupa en México, porque fíjate, bueno, creo que está más adelante, pero una de las principales causas de muerte en México, ¿sabes qué es? Pues problemas vasculares, hipertensión. Entonces, ¿qué pasa? Si una de las principales causas de muerte en México tiene que ver pues con hipertensión, luego somos el primer país en obesidad, ¿verdad? Infantil, que no se espera con los adultos mayores, que somos el segundo país. ¿Esto qué nos va a llevar? A una demencia vascular. Porque si tenemos problemas vasculares, somos más propensos a tener una demencia vascular. Por eso me preocupa más ese tipo de demencia por el tipo de nuestra población. Que nuestra población, aunque pues es una población obesa y con diabetes. ¿Y entonces qué pasa? Se aumentan las posibilidades, pero muchísimo, de tener una demencia vascular. Deja del Alzheimer, es una demencia vascular. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Tienen algunas diferencias, pero ¿se parecen en qué? En que todas tienen un declive en las funciones cognitivas. O sea, todas van a tener un declive en memoria, en lenguaje, en la atención. Algunas van a tener como rasgos específicos, pero todas tienen un declive en las funciones cognitivas. Funciones que te hacen tomar decisiones día a día. ¿Sí? Y bueno, pero ¿qué dicen los medios? No solamente lo digo yo, de verdad. No solamente yo me lo invento. El Economista, en el 2013, o sea, el año pasado apenas, dice: México
México vive un prematuro y acelerado envejecimiento. Para el 2016, este segmento de la población será del 15% de adultos mayores. O sea, 2016, en 2 años. ¿Qué tal? En 2 años tendremos 16% de adultos mayores. Notimex, 2012. Dice, la Organización Mundial de la Salud alertó que en el mundo hay 35.6 millones de personas que viven con demencia. Un montón. ¿Qué tipo de demencia es el problema? Como no estamos capacitados o todavía la gente en México no está capacitada para hacer buenos diagnósticos, damos diagnósticos incorrectos y aparte el problema no es tanto de los especialistas, es que luego ya llegan muy tarde a las consultas. Ya llegas a la consulta con una demencia muy avanzada y ¿qué podemos hacer? Pues que como es un proceso irreversible te dará algunos ejercicios, habrá algunos medicamentos, pero ya no podremos avanzar mucho. Pero si tú llegas con un diagnóstico temprano, sí podemos hacer mucho. Sí podemos darte actividades necesarias para volver a estimular tu mente, volver a estimular tus funciones cognitivas y por lo menos hacer que tengas una vida con calidad. ¿Sí? Y la crónica, 2011. La demencia es un problema de salud pública. De hecho, el IMSS el año pasado dijo que las demencias deben ser de atención como primaria. Luego, como en la primera atención que llegas como al IMSS, deberían de ser ya los diagnósticos. Pero el problema es que en la primera cita que te dan para ver qué pasa con el adulto mayor, no los diagnostican. Pues mandan con un especialista, con otro y con otro, ¿verdad? Y se las pasan así, y ya pasaron 2 años. 2 años y ya, pues la demencia está muy avanzada. Pero lo que dice el IMSS es que debería ser como de primera mano. Llega la primera vez y los especialistas deben estar preparados para hacer un buen diagnóstico. Pero si tú llegas temprano, ¿verdad? Si tú llegas a buen tiempo, porque si tú llegas ya pasadas 2 años después de los primeros síntomas, pues ya no podemos hacer nada. Hay demencias que son súper rápidas. Tenemos casos en donde la demencia no se tardó más de 3 años, 5 años. Y ya, no hablan, no recuerdan nada. Dices, ¿pero cómo 4 años? ¿Pero qué pasó? Pues sí, como hay unas que pueden tardar mucho tiempo, hay otras que pueden tardar un poquito. Es un volado, pero no te la juegues. Mejor un diagnóstico temprano, ¿sí? ¿No me estoy asustando? ¿No? Bueno. ¿Qué nos recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Primero, mejorar el diagnóstico. O sea, que sea precoz, que sea primario. Lo que nosotros no queremos es, lo que hacen en México es remediar cuando ya se enfermó, ¿verdad? Ya, ¿qué vamos a remediar cuando está enfermo? Pues mejor, antes de que se enferme, hacemos una atención preventiva, ¿verdad? Tenemos que prevenir y de esta manera, pues aunque el proceso del adulto mayor es irreversible y las cifras son irreversibles, sí podemos parar el número de personas con demencia, ¿sabes? Porque aquí hay algo muy interesante, fíjate, o sea, desde los primeros psicólogos, desde los primeros hasta teólogos, se empezaron a preguntar, ¿qué era más importante? ¿La genética o el ambiente? ¿Qué es más importante? ¿La genética o el ambiente? El ambiente, ¿ustedes qué dicen? Ambas. Yo también creo que hay un 50% genético y un 50% de ambiente, ¿sabes? Porque hoy lo podemos ver, hay muchos, ven que se descubrió el gen de la diabetes, ¿no? Hay mucha gente que tiene el gen de la diabetes, pero no lo desarrolla. ¿Por qué no lo desarrolla? Si está genéticamente diseñada para tener una diabetes. ¿Qué lo modifica? El ambiente, su estilo de vida, qué es lo que come, qué es lo que hace, qué es lo que piensa, ¿sí o no? Entonces, el ambiente define también hasta tu estilo de salud, ¿no? Entonces, si yo, aunque genéticamente tengo unos papás que tuvieron Alzheimer, eso no quiere decir que yo lo vaya a desarrollar a fuerzas. Yo puedo modificar a través del ambiente, teniendo una vida saludable, teniendo mejores hábitos, ¿sabes? Entonces, ¿qué es más importante? Pues yo creo que las dos cosas, ambiente y genética, ¿sí? Pero hay casos en donde el ambiente parece que pesa más.
como la diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es que no importa tu genética. O sea, no importa si tú traes ya como antecedentes. Lo importante es que hoy empieces a hacer modificaciones en tu estilo de vida. Y un diagnóstico temprano. De verdad, prométanme que saliendo de aquí, algún día se van a hacer un check-in mental. Vamos, hay unos exámenes que no te tardan ni 20 minutos en hacerte el examen. Hay un mini mental que te dice como una información general de cómo están tus funciones, nada más para saber cómo están. Digo, para que te quites de la duda. Yo tendría duda de cómo están mis funciones, ¿no? Luego, algo que recomienda la OMS, que es lo que estamos haciendo como institución, es aumentar la conciencia pública. Por eso hacemos estas difusiones, vamos a las ferias porque queremos. No podemos abarcar toda la población mexicana, pero por lo menos que la población leonesa esté consciente de que hay adultos mayores que ya están y vienen un montón y que hoy necesitamos hacer algo por nuestra mente, por nuestra calidad de vida. ¿Sí? Bueno, y algo de lo que vamos a hacer, aquí en la fundación y en otros lugares, se hace como nosotros ahora tenemos como un diplomado en donde vamos a hablar acerca de demencias, en donde tú te puedes enterar qué son las demencias, cuáles son sus síntomas, cómo se presentan, ¿para qué? Para que estés alerta, ¿sabes? De hecho, hay muchos correos que les llegan, ¿no? ¿Cómo poder evitar un infarto, sí o no? ¿Y cómo poder evitar no sé qué tantas cosas? Un paro, ¿no? Algo así como algo, ¿no? O sea, como dicen así como de enfermedades. ¿Cómo poder evitarlo? Pues la mejor forma de poder evitar una demencia es saber cómo funciona, ¿verdad? Cómo se presenta. Si yo sé cómo se presenta, voy a estar atenta a cualquier síntoma y lo puedo atender, ¿sí? Y una de las recomendaciones que yo creo que es la más importante es una mayor atención a la prevención. No solamente tenemos que irnos con poblaciones que ya son vulnerables. Yo creo que esta plática no tendría que ser solamente para ustedes. Yo creo que los jóvenes también tendríamos que estar haciendo algo, ¿no? Los jóvenes tendrían que estar escuchando esto porque ellos algún día van a ser adultos mayores. Y ellos podríamos decir que tienen todavía más tiempo de hacer algo por su mente, ¿no? Entonces, yo creo que esta plática no solamente sería para un rango de la población, sino para todas las poblaciones. Porque todos un día llegaremos a ser adultos mayores. Y bueno, le voy a hacer un poco de promoción a la fundación, pues que aquí trabajo. Bueno, pero una de las cosas que me gusta en la fundación es que tenemos estos diagnósticos precoces, tenemos información de talleres. Cualquier duda que tú tengas te puedes acercar con nosotros para que sepas cómo están las demencias, cómo se presentan, qué es lo que puedes hacer si tienes un familiar o hacerte un check-in. Yo luego mando a algunos a que se hagan el check-in y me dicen, pero no tengo nada, pues de todos nos ven. Yo a mi papá y a mi mamá ya los metí, dije, hagas un check-in. O sea, es que tenemos que estar al pendiente, ¿sabes? Tenemos que estar alertas, porque, pues como dice, ¿verdad? Uno no sabe. ¿Sí? Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que te van a llevar a sufrir una demencia? O como diríamos, una discapacidad en el adulto mayor. Tenemos factores fisiológicos. Estos factores fisiológicos, uno, como les decía, pues es la genética. En México es la diabetes y la hipertensión y la obesidad. Y que estos son los 3 más altos de mortalidad en México. Entonces, quiere decir que todos estamos bastante expuestos en esto si no nos cuidamos, ¿verdad? Luego, factores emocionales. Aunque no creas, una depresión mal cuidada te puede llevar a una demencia. Yo siempre cuando hablo de estos factores emocionales, siempre hago referencia a Daniel Goleman, el creador de la inteligencia emocional, ¿sabes? A algunos les parecerá un churro Daniel Goleman, ¿sabes? Pero a mí me parece que los fundamentos que él tiene acerca de cómo controlar emociones y cómo poder conocer las emociones te puede ayudar a no desencadenar una demencia. Simplemente a no desencadenar una gastritis. Porque luego las gastritis tienen un origen emocional y no tienen un origen físico, ¿no? Hay quienes dicen, yo no lo sé, no lo aseguro, yo no lo digo, pero hay quienes dicen, ¿verdad?, que las depresiones son enojos no hablados. ¿Quién sabe? Entonces tiene que ver con algo bastante emocional. ¿Qué tal con el cáncer? ¿Alguien sabe por qué da el cáncer?
No tenemos ni idea por qué hay cáncer y por qué hay tanto cáncer ahora, ¿verdad? ¿Será que tenemos mejores diagnósticos? ¿Será que hay más casos? Pero lo que sí sabemos es que hay muchos problemas emocionales ahora, ¿no? Entonces, esta área es un factor en el que todos estamos expuestos y tenemos que empezar a trabajar. ¿Qué puedo hacer con nuestra inteligencia emocional? Luego les propongo aquí a los directores una clase de inteligencia emocional para que se lleven las herramientas de saber cómo manejo mis emociones, ¿sí? Y podemos suprimir este factor, ¿no? Luego, otro factor importante, se ha descubierto que la baja escolaridad también puede predisponer a tener una demencia, pero como les decía, el ambiente lo podemos modificar. No porque hayas tenido una baja escolaridad va a ser igual a una demencia, tú puedes cambiarlo desde ahora. ¿Cómo? Ahorita te voy a decir con algunos ejercicios. Puedes modificarlo, ¿sí? Factores sociales, y esto hay que poner atención, alimentos. ¿Qué pasa con lo que comemos? ¿Comemos cosas que nos ayuden para nuestra mente? A veces no. A veces no comemos para nuestra mente, ¿no? Nuestros hábitos, y algo que está aquí muy fuerte, nadie hace ejercicio. Muy poca gente hace ejercicio. Necesitamos hacer ejercicio. Cuando tú haces ejercicio, se liberan muchas hormonas importantes, entre ellos, ¿cuál? Endorfina, ¿verdad? ¿Cuál otra? Dopamina, noradrenalina, adrenalina, sustancias necesarias para el aprendizaje. Es por eso que cuando acabas de hacer una caminata te sientes como nuevo, ¿no? Como si te hubieran aumentado 5 años más, ¿no? Porque se libera todo esto. Y necesitamos poder estimular estas hormonas y que salgan, ¿verdad? Y que nos hagan sentir. ¿Y qué pasa? Cuando nos hace sentir bien, pues mitigamos la depresión, mitigamos esta parte del estrés, ¿verdad? Entonces le damos una tacha a los factores emocionales. Y bueno, un factor que ya con leerlo sabemos que nos afecta, ¿verdad? Fumar y el alcohol. Todo en exceso afecta, ¿no? Y otro factor importante son los factores demográficos. La edad, el género y la nacionalidad. Se dice que como la nacionalidad que está como más propensa a tener Alzheimer, no se van a imaginar quiénes son. Son los africanos. Sí. Qué chistoso, ¿no? Pero ¿por qué no lo sabemos? Porque hay quien los diagnostica. Los diagnostican en Estados Unidos, que tienen dinero para hacer diagnósticos. Los diagnostican en Europa, que están preparados para hacerlo, ¿sabes? Pero también nuestra nacionalidad y nuestra edad puede ser, un índice para desarrollar algún tipo de demencia. Entonces, como yo les decía, entre más edad, más propenso estás. El género, las mujeres estamos más propensas. Entonces, mujeres, tenemos que hacer algo. A veces tantas hormonas también nos hacen daño, ¿verdad? Y lo que les decía, por eso me preocupan mucho las demencias vasculares, porque fíjate qué alto es el porcentaje de factores de riesgo. 21.9 en hipertensión arterial y diabetes, 21.8. Las dos enfermedades estas, que son factores fisiológicos, factores de riesgo para tener una demencia, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer algo, cuidar lo que comemos, cuidar cómo nos movemos y cuidar no subir de peso, ¿sí? Y bueno, déjenme antes de llegar aquí. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Creo que me falta una... Así. Bueno, ¿cómo podemos cuidarnos? Estos 10 pasos son muy básicos y yo siempre los pongo porque son muy sencillos, no requieren mucho dinero y puedes hacerlo desde tu casa. O sea, no tienes que venir, ni si tú, pero yo no tengo cómo venirme, es que yo no tengo dinero, no importa, esto no te cuesta nada de dinero y puedes hacerlos. Primero, hacer ejercicio, camina. Si ya no corres, pues entonces vamos a hacer una cuadrita todos los días. Hacer ejercicio no te cuesta dinero, no tienes que ir al gimnasio, puedes salir a tu casa a hacerlo, ¿no? Darle la vuelta a la manzana. Pero cuando caminamos, ¿qué bajamos? Tensión. Hipertensión arterial, ¿verdad? Podemos ayudar a que disminuya si estamos haciendo ejercicio, ¿no?
Otra cosa importante que podemos hacer, y tampoco te cuesta mucho dinero,